Capítulo 11. No cifren su confianza en nobles. Isaías 50 del 1 al 11. No cifren su confianza en nobles ni en el Hijo del Hombre terrestre, a quien no pertenece salvación alguna. Feliz es el que tiene al Dios de Jacob por ayuda suya, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el hacedor del cielo y de la tierra. Salmo 146 del 3 al 6 dice: No pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. Feliz quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda, que pone su esperanza en Jehová su Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre es fiel. Ojalá los judíos contemporáneos de Isaías siguieran el consejo del salmista. Ojalá cifraran su confianza en el Dios de Jacob y no en Egipto o cualquier otra nación pagana. Entonces Jehová los protegería del ataque de sus enemigos. Sin embargo, puesto que se han negado a recurrir a su Dios, Él permitirá la destrucción de Jerusalén y la deportación de los habitantes de Judá a Babilonia. Judá no puede culpar a nadie más que a sí misma, ni afirmar que su destrucción se deba a que Jehová la haya traicionado o haya faltado a su alianza con la nación. El Creador no viola los pactos que establece. Jeremías 31:32 dice: No será como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El pacto mío que ellos rompieron, aunque yo era su verdadero amo, afirma Jehová. Daniel 9:27 dice: Él mantendrá el pacto en vigor para muchos durante una semana y hará que terminen el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Y sobre el ala de cosas repugnantes estará el que causa devastación, y lo que se decidió también será derramado sobre el que está devastado, hasta el exterminio. Apocalipsis 15:4 dice: Jehová, ¿quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán, porque tus justos decretos han sido revelados. Subrayando este hecho, pregunta a los judíos: ¿Dónde pues está el certificado de divorcio de la madre de ustedes, a la cual yo despedí? Isaías 50:1a. La ley mosaica estipula que el hombre que se divorcie le dé un certificado a su esposa, lo que la deja libre para volver a casarse. Deuteronomio 24:1 y 2 dice: Si un hombre se casa con una mujer pero luego no quiere seguir con ella porque ha visto algo vergonzoso en ella, él debe escribirle un certificado de divorcio, dárselo y decirle que se vaya de la casa. Después de irse de la casa de él, ella podrá ser la esposa de otro hombre. En sentido figurado, Jehová no ha extendido tal documento a Judá, sino solo a la hermana de ésta, el reino de Israel. La nota al pie de página dice: En los 3 primeros versículos del capítulo 50 de Isaías, Jehová señala que la nación de Judá en conjunto es su esposa y sus habitantes los hijos de ella. Fin de la nota. Por lo tanto, todavía es su dueño marital. Jeremías 3, 8 y 14 dicen: Cuando vi eso, despedí a la infiel Israel, dándole un certificado de divorcio por cometer adulterio. Pero la traidora de su hermana Judá no tuvo miedo. Ella también fue y se prostituyó. Vuelvan hijos rebeldes, afirma Jehová, porque yo he llegado a ser su verdadero amo, y los tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los traeré a Sión. Judá no está libre, ni mucho menos, para comprometerse con naciones paganas. Dios mantendrá su relación con ella hasta que venga Silo, el Mesías. Génesis 49:10 dice: El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando se apartará de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él le pertenecerá la obediencia de los pueblos. Jehová también pregunta a los habitantes de Judá: ¿O cuál de mis acreedores es aquel a quien los he vendido? Isaías 50:1b.
Los judíos no partirán al cautiverio en Babilonia para pagar una deuda que Jehová haya contraído, como si él se asemejara a un israelita pobre que tuviese que vender sus hijos a algún acreedor para saldar las cuentas. Éxodo 21:7 dice: si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será puesta en libertad del mismo modo que un esclavo varón. Jehová indica la verdadera razón por la que su pueblo acabará esclavizado. Miren, a causa de sus propios errores han sido vendidos, y a causa de las propias transgresiones de ustedes, su madre ha sido despedida. Isaías 51:c. Son los judíos quienes han dejado a Dios y no al revés. La siguiente pregunta de Jehová pone de manifiesto el amor que siente por su nación. ¿Por qué cuando vine no hubo nadie? Cuando llamé no hubo quien respondiera. Isaías 52:a. Mediante sus siervos los profetas, Jehová, por así decirlo, ha ido a la casa de su pueblo para rogarle que se vuelva a él de todo corazón, pero solo ha obtenido el silencio por respuesta. Los judíos prefieren acudir al hombre terrestre en busca de ayuda, sí, en ocasiones al propio Egipto. Isaías 32 dice: bajan a Egipto sin consultarme para refugiarse bajo la protección del faraón y refugiarse bajo la sombra de Egipto. Isaías 31 del 1 al 3 dice: hay de los que bajan a Egipto para buscar ayuda, los que ponen su confianza en caballos, los que confían en carros de guerra por ser numerosos y en caballos de guerra por ser poderosos, pero no miran al Santo de Israel y no buscan a Jehová. Pero él también es sabio y mandará una calamidad y no se retractará de sus palabras. Se levantará contra la casa de los malvados y contra los que ayudan a quienes hacen el mal. Los egipcios, sin embargo, son simples hombres, no son Dios. Sus caballos son carne, no espíritu. Cuando Jehová extienda su mano, el que ofrezca ayuda tropezará y el que reciba ayuda caerá. Todos morirán al mismo tiempo. Jeremías 37, del 5 al 7, dice: el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los caldeos que cercaban Jerusalén se enteraron de eso, se retiraron de Jerusalén. Entonces el profeta Jeremías recibió estas palabras de Jehová: esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Al rey de Judá, quien los envió para consultarme, deben decirle esto: miren, el ejército del faraón que está viniendo para ayudarlos tendrá que regresar a Egipto, su país. ¿Es Egipto un salvador más confiable que Jehová? Los judíos infieles parecen haber olvidado los acontecimientos que condujeron al nacimiento de su nación siglos atrás. Jehová les pregunta: ¿se ha acortado verdaderamente tanto mi mano que no pueda redimir, o no hay en mi poder para librar? Miren, con mi reprensión seco el mar, hago de los ríos un desierto, hieden sus peces por no haber agua, y mueren a causa de sed. Yo visto los cielos de lobreguez, y hago que el saco mismo sea su cobertura. Isaías 50, 2b y 3. En el 1513 antes de la era común, Egipto era el opresor del pueblo de Dios, no su ansiado libertador. Los israelitas vivían esclavizados en aquella nación pagana, pero Jehová los liberó y lo hizo de forma impresionante. Primero, envió Dios plagas contra aquella tierra, y después de la 10ª, especialmente desoladora, el faraón rogó a los israelitas que salieran del país. Éxodo capítulo 7 del versículo 14 al capítulo 12 versículo 31. Sin embargo, poco después de que partieron, él cambió de idea, de modo que reunió a sus tropas y se dispuso a hacerlos regresar. Éxodo 14 del 5 al 9 dice: más tarde le informaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel había huido. De inmediato el faraón y sus siervos se arrepintieron de lo que habían hecho y dijeron: ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué liberamos a nuestros esclavos israelitas? De modo que el faraón mandó preparar sus carros de guerra y se llevó a sus soldados con él. Se llevó 600 de sus mejores carros y todos los otros carros de Egipto, con soldados en cada uno de ellos.
Así que Jehová dejó que el corazón del faraón, el rey de Egipto, se pusiera terco, y éste fue tras los israelitas. Mientras tanto, los israelitas iban saliendo llenos de confianza, y los egipcios fueron persiguiéndolos. Mientras los israelitas acampaban junto al mar, al lado de Pihahirot, de frente a Baal-Zephón, todos los caballos y los carros del faraón, sus jinetes y su ejército se iban acercando. Con las huestes egipcias detrás y el mar rojo delante, los israelitas estaban atrapados, pero Dios acudió en su ayuda y luchó por ellos. Jehová frenó en seco a los perseguidores, interponiendo una columna de nube entre ellos y los israelitas. Por el lado de la masa nubosa, donde estaban los egipcios, había oscuridad, mientras que por el otro, luz. Éxodo 14:20 dice: Así que se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Por un lado, la nube era oscura, pero por el otro alumbraba la noche, de modo que un campamento no pudo acercarse al otro en toda la noche. A continuación, con el ejército del faraón a raya, empezó a hacer que el mar se retirara por un fuerte viento del este durante toda la noche y que la cuenca del mar se convirtiera en suelo seco. Éxodo 14:21 dice: Luego Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se abriera con un fuerte viento del este durante toda la noche. El fondo quedó seco y las aguas quedaron divididas. Una vez dividido el mar rojo, toda la nación, hombres, mujeres y niños, pudo cruzarlo para ponerse a salvo, y cuando casi había alcanzado la orilla opuesta, Jehová retiró la nube. Los egipcios se lanzaron en loca persecución por el lecho marino, y cuando el pueblo ya estaba a salvo en la ribera, Dios soltó las aguas, ahogando a Faraón y su ejército. Así luchó Jehová por su pueblo. ¡Qué estímulo para los cristianos de la actualidad! Éxodo 14, del 23 al 28 dice: Entonces los egipcios se pusieron a perseguirlos. Todos los caballos, los carros de guerra y los jinetes del faraón entraron en el mar detrás de ellos. Durante la vigilia de la mañana, Jehová miró desde dentro de la columna de fuego y nube hacia el campamento de los egipcios y provocó el pánico entre los egipcios. Hizo que sus carros fueran perdiendo ruedas para que a ellos les resultara difícil conducirlos. Los egipcios decían: huyamos de los israelitas porque Jehová está peleando por ellos contra Egipto. Entonces Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se cierren sobre los egipcios, sus carros de guerra y sus jinetes. De inmediato Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando estaba a punto de amanecer, las aguas volvieron a su lugar. Los egipcios trataron de huir de ellas, pero Jehová los arrojó en medio del mar, y cuando las aguas volvieron a su lugar, cubrieron los carros de guerra, a los jinetes y al entero ejército del faraón que había entrado en el mar detrás de los israelitas. No sobrevivió ni uno solo de ellos. Para la época de Isaías han transcurrido 700 años desde aquella victoria divina. Judá es ahora una nación por derecho propio. A veces entabla negociaciones diplomáticas con gobiernos extranjeros como Asiria y Egipto, pero los dirigentes de esas potencias paganas no son de fiar, pues siempre anteponen sus intereses a cualquier acuerdo al que hayan llegado con Judá. Hablando en nombre de Jehová, los profetas advierten al pueblo que no confíe en tales hombres, pero éste desoye las amonestaciones. Los judíos acabarán desterrados en Babilonia, donde serán esclavos durante 70 años. Jeremías 25:11 dice: y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Sin embargo, Jehová no los olvidará ni los abandonará para siempre. A su tiempo se acordará de ellos y les abrirá el camino de regreso a su tierra para que restauren la adoración pura. ¿Con qué propósito? Con el de prepararse para la llegada de Silo, a quien pertenecerá la obediencia de todos los pueblos. La llegada de Silo.
Pasan los siglos y se cumple el límite cabal del tiempo, para que se presente en la escena terrestre el llamado Silo, nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y nació bajo la ley. Hebreos 1:1 y 2 dice: hace mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas. Al designar a su allegado más íntimo como portavoz ante los judíos, Jehová demuestra cuánto ama a su pueblo. ¿Y qué clase de vocero es Jesús? El mejor, pues además es un maestro, sí, el gran maestro. No es de extrañar, pues tiene un instructor sublime, el propio Jehová Dios. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. Juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:45 dice: está escrito en los profetas, todos ellos serán enseñados por Jehová. Todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Juan 7:15 y 16 dice: los judíos estaban asombrados y decían: ¿cómo sabe este hombre tanto de las Escrituras si no ha estudiado en las escuelas? Entonces Jesús les contestó: lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Juan 7:46 dice: los guardias le respondieron: nunca ha hablado así ningún hombre. Juan 8:26 dice: tengo mucho que decir sobre ustedes y muchas cosas que juzgar. De hecho, el que me envió es fiel a la verdad y yo digo en el mundo las mismas cosas que le escuché a él. Las palabras proféticas que Jesús pronuncia mediante Isaías confirman este hecho. El Señor soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados para que sepa responder al cansado con una palabra. Él despierta mañana a mañana, me despierta el oído para que oiga como los enseñados. Isaías 54. La nota al pie de página dice: en los 3 primeros versículos del capítulo 50 de Isaías, Jehová señala que la nación de Judá en conjunto es su esposa y sus habitantes los hijos de ella. Fin de la nota. Antes de venir a la tierra, Jesús trabajó al lado de su Padre en los cielos. Proverbios 8:30 dice: yo estuve junto a él como un obrero experto. Día tras día su mayor alegría era yo, y siempre me sentía feliz delante de él. Alude poéticamente a la afectuosa relación que existe entre el Padre y el Hijo. Llegué a estar al lado de Jehová como un obrero maestro, y estuve alegre delante de él todo el tiempo. Jesús, quien sentía profundo gozo al escuchar a su Padre, compartía su amor por los hijos de los hombres. Proverbios 8:31 dice: yo me alegraba por la tierra hecha para ser habitada, y les tenía un cariño especial a los seres humanos. Ya en la tierra responde alcanzado con una palabra. Comienza su ministerio leyendo un alentador pasaje de la profecía de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres, para despachar a los quebrantados con una liberación. Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos. Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo. Buenas nuevas para los pobres, alivio para los cansados. Esta proclamación debería entusiasmar a todos los judíos, pero solo unos pocos se regocijan. Al final, la mayoría se niega a aceptar las credenciales de Jesús que prueban que Jehová le ha enseñado.
Hay sin embargo quienes desean aprender más y aceptan con gusto la afectuosa invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. Mateo 11, 28 y 29. Entre los que se acercan a él se encuentran sus futuros apóstoles, quienes saben que aceptar el yugo de Jesús supone trabajar arduamente. Implica, entre otras cosas, predicar las buenas nuevas del reino hasta los confines de la tierra. Mateo 24:14 dice: Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Al entregarse a esta labor, tanto ellos como los demás discípulos comprueban que de verdad les refresca el alma. Los cristianos fieles de hoy llevan a cabo esa misma obra y hallan un gozo similar. No es rebelde. Jesús no olvida que el propósito de su venida a la tierra es cumplir la voluntad divina. Las Escrituras predicen cuál sería su actitud. El Señor soberano Jehová mismo me ha abierto el oído, y yo por mi parte no fui rebelde, no me volví en la dirección opuesta. Isaías 55. Siempre obedece a Dios y de hecho llega a decir: el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Tras su existencia prehumana, en la que ha colaborado con él, tal vez durante miles de millones de años, viene a la tierra y sigue acatando sus directrices. Cuanto más nosotros, discípulos imperfectos de Cristo, debemos cuidar de hacer lo que Jehová manda. Algunos de los que rechazan al Hijo unigénito de Jehová lo persiguen, como también se predijo: mi espalda di a los golpeadores y mis mejillas a los que mesaban el pelo. Mi rostro no oculté de cosas humilladoras ni del esputo. Isaías 56. Según la profecía, el Mesías sufrirá dolor y humillación a mano de sus adversarios. Jesús lo sabe y también sabe el punto al que llegará la persecución. Aún así, no se muestra atemorizado cuando se le acaba el tiempo en la tierra. Con una determinación tan firme como el duro pedernal, se dirige a Jerusalén, donde concluirá su vida humana. En el trayecto anuncia a sus discípulos: aquí estamos subiendo hacia Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes principales y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones. Y se burlarán de él y le escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero 3 días después se levantará. Marcos 10, 33 y 34. Todas estas vejaciones las instigarán quienes deberían ser los más informados, los principales sacerdotes y los escribas. La noche del 14 de Nisán del año 33 de nuestra era, Jesús se encuentra en el jardín de Getsemaní con varios discípulos suyos. De repente, mientras ora a Dios, una turba se presenta y se lo lleva preso. Pero él no siente miedo, pues sabe que cuenta con el apoyo de Jehová. A sus aterrorizados apóstoles les garantiza que, siquiera, podrían apelar a su Padre para que enviara más de 12 legiones de ángeles a rescatarle, pero añade: en tal caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Mateo 26:36 dice: después Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí sentados mientras yo voy allá a orar. Mateo 26:47 dice: en ese momento, mientras él todavía estaba hablando, apareció Judas, uno de los 12, y con él venía una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Mateo 26, 53 y 54 dice: ¿o crees que no puedo rogarle a mi Padre que me mande ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? Todas las predicciones relativas a las pruebas y la muerte del Mesías llegan a cumplirse. Tras el amañado juicio a que lo somete el Sanedrín, Poncio Pilato lo interroga y lo manda a azotar. En cumplimiento de las palabras de Isaías, los soldados romanos le dan en la cabeza con una caña y le escupen.
Marcos 14:65 dice: y algunos se pusieron a escupirle, a cubrirle la cara, a darle puñetazos y a decir: profetiza. Y después de darle bofetadas, los guardias del tribunal se lo llevaron. Marcos 15:19 dice: además, le pegaban en la cabeza con una caña y le escupían. También se ponían de rodillas y se inclinaban ante él. Mateo 26:67 y 68 dice: entonces le escupieron en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban bofetadas y le decían: profetiza para nosotros, Cristo. ¿Quién te pegó? Aunque la Biblia no lo mencione, sin duda le arrancan literalmente pelos de la barba, gesto que denota desprecio extremo, tal como había predicho Isaías. La nota al pie de página dice: es de interés que la Septuaginta vierta a Isaías 56 de este modo: mis espaldas entregué a los azotes y mis mejillas a las bofetadas. Fin de la nota. Nehemías 13:25 dice: así que reprendí a estos judíos y los maldije, golpeé a algunos de los hombres y les arranqué los cabellos, y los hice jurar por Dios, les dije: no casarán a sus hijas con los hijos de ellos, tampoco casarán a sus hijos con las hijas de ellos, ni se casarán ustedes con ellas. Frente a Pilato, Jesús no suplica que le perdone la vida, sino que mantiene una serena dignidad, consciente de que debe morir para que se cumplan las Escrituras. Cuando el gobernador romano le dice que sus atribuciones le permiten condenarlo a muerte o ponerlo en libertad, él replica sin temor: no tendrías autoridad alguna contra mí a menos que te hubiera sido concedida de arriba. Juan 19:11. Los soldados de Pilato le dispensan un trato inhumano, pero no consiguen avergonzarlo. ¿Por qué debería sentir vergüenza? No está recibiendo el justo castigo por alguna transgresión, sino que sufre por causa de la justicia. En este particular se cumplen las palabras proféticas de Isaías: el Señor soberano Jehová mismo me ayudará, por eso no tendré que sentirme humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Isaías 57. La valentía de Jesús nace de su absoluta confianza en Jehová. Su comportamiento está en total consonancia con las palabras de Isaías: aquel que me declara justo está cerca. ¿Quién puede contender conmigo? Pongámonos de pie juntos. ¿Quién es mi antagonista judicial? Que se me acerque. Miren, el Señor soberano Jehová mismo me ayudará. ¿Quién hay que pueda pronunciarme inicuo? Miren, todos ellos cual prenda de vestir se gastarán, una mera polilla se los comerá. Isaías 50:8 y 9. El día de su bautismo, Jehová lo declara justo como hijo espiritual suyo. De hecho, en aquella ocasión se oye la propia voz de Dios diciendo: este es mi hijo, el amado, a quien he aprobado. Mateo 3:17. Ya cercano el fin de su vida en la tierra, mientras ora de rodillas en el jardín de Getsemaní, se le aparece un ángel del cielo y lo fortalece. Lucas 22 del 41 al 43 dice: y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, se puso de rodillas y comenzó a orar diciendo: Padre, si quieres quítame esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. De modo que Jesús sabe que su Padre aprueba la trayectoria de su vida. Sí, este Hijo perfecto de Dios no ha cometido ningún pecado. Primera de Pedro 2:22 dice: Él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Sus enemigos lo acusan de ser infractor de las leyes sabáticas, borracho y endemoniado, pero tales calumnias no lo deshonran. Si Dios está con él, ¿quién puede oponérsele? Lucas 7:34 dice: y ha llegado el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y ustedes dicen: miren, un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Juan 5:18 dice: a raíz de eso los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre haciéndose igual a Dios.
Juan 7:20 dice, la multitud le contestó, ¿tienes un demonio? ¿Quién intenta matarte? Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Hebreos 12:3 dice, sí, piensen detenidamente en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de los pecadores que actuaban en contra de sus propios intereses, para que no se cansen ni se rindan. Jesús advierte a sus discípulos, si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Juan 15:20. Los acontecimientos pronto le dan la razón. En Pentecostés de 33 era común, el Espíritu Santo desciende sobre sus fieles seguidores y nace la congregación cristiana. Casi de inmediato, los caudillos religiosos intentan acabar con la predicación de estos hombres y mujeres leales, a quien Dios ha adoptado como hijos espirituales y que ya forman parte, junto con Cristo, de la descendencia de Abraham. Gálatas 3:26 y 29 dice, de hecho, todos ustedes son hijos de Dios por su fe en Cristo Jesús. Además, si le pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 4:5 y 6 dice, para que comprara y liberara a los que estaban bajo la ley, y así nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos. Ahora bien, como ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y éste clama, Abba, Padre. Desde el siglo I hasta nuestros días, los cristianos ungidos se han mantenido firmes a favor de la justicia, por lo que han tenido que soportar la propaganda engañosa y la persecución enconada de los enemigos de Jesús. No obstante, recuerdan las animadoras palabras de su maestro, felices son ustedes cuando los vituperen y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos. Mateo 5:11 y 12. Por consiguiente, aún bajo el ataque más feroz, tienen la cabeza bien alta al margen de lo que afirmen quienes se les oponen. Saben que Dios los ha declarado justos y que a sus ojos están sin tacha y no expuestos a ninguna acusación. Colosenses 1, 21 y 22 dice, de hecho en otro tiempo ustedes estaban separados de Dios y eran sus enemigos porque tenían la mente puesta en obras malas, pero ahora Él los ha reconciliado por medio del cuerpo físico de aquel que murió, para presentarlos santos, sin defectos y libres de acusación delante de Él. En tiempos modernos, los cristianos ungidos cuentan con el apoyo de una gran muchedumbre de otras ovejas, personas que también defienden la justicia y que por tanto han sufrido junto con ellos y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jehová las ha declarado justas con la perspectiva de sobrevivir a la gran tribulación. Revelación 7, 9, 14 y 15 dice, después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas y llevaban hojas de palmera en las manos. Así que enseguida le contesté, Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo, ellos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Juan 10:16 dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor. Santiago 2:23 dice, así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice, Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová.
Por fuertes que ahora parezcan los adversarios, la profecía de Isaías declara que en el momento que Dios estime oportuno, se asemejarán a una prenda de vestir comida por la polilla que solo sirve para tirarla. Entre tanto, los ungidos y las otras ovejas se mantienen firmes merced a su constancia en la oración, el estudio de la palabra de Dios y la asistencia a las reuniones cristianas. De esta forma reciben la instrucción de Jehová y aprenden a hablar con la lengua de los enseñados. Confiemos en el nombre de Jehová. Notemos ahora un acusado contraste. ¿Quién entre ustedes teme a Jehová escuchando la voz de su siervo, que ha andado en oscuridad continua y para quien no ha habido resplandor? Confíe él en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías 50:10. Los que escuchan la voz de Jesucristo, el siervo de Dios, andan en la luz. Juan 3:21 dice, pero el que hace lo que es verdadero va a la luz para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. No solo emplean el nombre de Jehová, sino que cifran su confianza en el Dios que así se llama. Incluso si en un tiempo anduvieron en la oscuridad, ahora se apoyan en Jehová y no sienten el temor al hombre, que atenaza a quienes se obstinan en seguir los caminos de las tinieblas. Tal es el caso de Poncio Pilato. Este funcionario romano sabe que Jesús es inocente de los falsos cargos que le imputan, pero el miedo le impide liberarlo. Aunque sus soldados asesinan al Hijo de Dios, Jehová lo resucita y lo corona con gloria y honra. ¿Qué sucede con Pilato? Según el historiador judío Flavio Josefo, tan solo 4 años después de la muerte de Jesús, se le destituye de su cargo de gobernador y se le ordena regresar a Roma para responder a graves acusaciones. ¿Y qué es de los judíos que provocan la muerte de Jesús? No han transcurrido 4 décadas cuando los ejércitos romanos destruyen Jerusalén y dan muerte a sus habitantes o los llevan cautivos. No hay resplandor que ilumine el porvenir de quienes prefieren la oscuridad. Juan 3:19 dice, esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad porque las cosas que hacían eran malas. La profecía de Isaías explica por qué es el colmo de la insensatez buscar la salvación en los hombres. Miren, todos ustedes los que están encendiendo un fuego, haciendo que las chispas brillen, anden a la luz de su fuego y entre las chispas que han encendido. De mi mano ciertamente llegarán a tener esto, en verdadero dolor yacerán. Isaías 50:11. Los dirigentes humanos vienen y van. Un líder con carisma tal vez cautive la imaginación de la gente durante algún tiempo, pero hasta el más sincero de los seres humanos se ve limitado en lo que puede lograr. En vez de prender un buen fuego como esperan sus partidarios, quizás solo encienda unas cuantas chispas que iluminen y calientan un poco, pero que no tardan en apagarse. Por otro lado, quienes cifran su confianza en Silo, el Mesías que Dios ha prometido, nunca se verán decepcionados. Notas: en los 3 primeros versículos del capítulo 50 de Isaías, Jehová señala que la nación de Judá en conjunto es su esposa y sus habitantes los hijos de ella. Desde el versículo 4 hasta el final del capítulo, parece que el escritor habla de sí mismo, aunque es posible que Isaías sufriera algunas de las pruebas que menciona este pasaje, en su sentido más pleno, la profecía se cumple en Jesucristo. Es de interés que la Septuaginta vierta Isaías 56 de este modo: mis espaldas entregué a los azotes y mis mejillas a las bofetadas. Ilustración de la página 155. Los judíos no recurren a Jehová sino a gobernantes humanos. Ilustración de las páginas 156 y 157. En el Mar Rojo, Jehová protegió a su pueblo interponiendo una columna de nube entre ellos y los egipcios.